Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El sol de la tarde del martes caía bajo sobre la autopista del desierto cuando las manos de Elena García finalmente dejaron de temblar lo suficiente como para marcar el número de su padre. Estaba sentada en su Honda Civic en el arcén de la carretera estatal 47, a 8 kilómetros de Valle de San Juan, Sonora, viendo cómo se asentaba el polvo de donde había estado aparcado el coche patrulla detrás de ella hace apenas unos minutos. Papá, su voz se quebró. Papá, te necesito. Esteban García estaba en su oficina en casa revisando viejos expedientes de casos que había estado digitalizando, un proyecto de jubilación que mantenía su mente aguda después de 23 años en inteligencia militar. A los 61 años, mantenía la misma complexión delgada y los ojos agudos que le habían servido en operaciones en 4 estados diferentes de la República. En el momento en que escuchó la voz de su hija, cada instinto perfeccionado durante 2 décadas se puso en alerta. Elena, ¿qué pasó? Ella se lo contó. Las palabras salieron en pedazos fracturados, la detuvieron por una luz trasera rota. La mano del oficial en su hombro que bajó más de la cuenta. Su aliento en su cuello. La placa que decía R. Yáñez cuando intentó verle la cara. Cómo lo empujó y él se rió. ¿Quién te va a creer a ti antes que a mí, cariño? La forma en que volvió a subir a su patrulla y se marchó como si nada hubiera pasado. El agarre de Esteban sobre su teléfono se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Estás segura en este momento? Todavía estoy al borde de la carretera. No puedo dejar de temblar. Conduce hasta el lugar público más cercano, gasolinera, cafetería, cualquier lugar con cámaras. Voy hacia ti. Ya se estaba moviendo por su casa, su mente cambiando al modo operativo. Elena, escúchame. Esto no ha terminado. ¿Lo entiendes? Vamos a encargarnos de esto. Papá, es un policía. ¿Él dijo? Sé lo que dijo. Se equivoca. Esteban agarró sus llaves, su desgastada chaqueta de cuero. Estaré allí en 40 minutos. No hables con nadie más todavía. Elena terminó en la cafetería El Amanecer, en las afueras de Valle de San Juan, tomando un café que no podía saborear, mientras Esteban conducía por la autopista vacía con una concentración que no había sentido desde su último despliegue. Su hija tenía 24 años, era estudiante de posgrado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Sonora, amable y brillante, y no merecía en absoluto lo que le acababan de hacer. El instinto protector de un padre se fusionó con algo más frío, más calculador, la parte de él que había pasado 2 décadas en las sombras, aprendiendo a encontrar agujas en pajares, a convertir la información en armas. Cuando entró en la cafetería, Elena se levantó tan rápido que se le derramó el café. Esteban la envolvió en sus brazos, sintiendo su temblor, y se hizo una promesa a sí mismo de que Ricardo Yáñez acababa de cometer el peor error de su vida. Se sentaron en un reservado en la esquina. Esteban escuchó a Elena contar la historia de nuevo, esta vez con más detalles. No la interrumpió, solo absorbió cada palabra, cada matiz. Cuando ella terminó, él extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Vamos a hacer esto bien, dijo en voz baja. Primero, vamos a documentar todo. Escribe exactamente lo que pasó. Horas, ubicación, cada palabra que recuerdes. Luego vamos al hospital para un examen. Y sí, sé que no lo hizo. Vio cómo ella hacía una mueca. Pero necesitamos evidencia. Es el procedimiento. Crea un registro. Después de eso, te quedarás conmigo unos días. ¿Crees que vendrá por mí? No. Creo que él cree que es intocable. La expresión de Esteban se endureció. Los hombres como él han hecho esto antes. Piensan que la placa los hace a prueba de balas. Pero todos tienen secretos, Elena. Todos. Y yo soy muy bueno encontrándolos. Elena conocía la historia de su padre en fragmentos. Misiones clasificadas de las que no podía hablar. Una carrera que lo había llevado lejos durante meses cuando ella crecía. Después de que su madre muriera hace 8 años, Esteban se había retirado a Sonora, comprado una pequeña casa a las afueras de Valle de San Juan e intentado vivir tranquilamente. Pero ella podía ver desaparecer a ese hombre tranquilo, reemplazado por quienquiera que hubiera sido en esos años que ella desconocía. ¿Qué vas a hacer?
Mi trabajo. Sacó su teléfono, ya haciendo listas mentales. Todavía tengo amigos en lugares interesantes. Y Valle de San Juan es un pueblo pequeño. 30,000 personas, un departamento de policía. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Eso lo hace más fácil. Durante las siguientes horas, siguieron el proceso metódico de Esteban. La visita al hospital fue clínica pero necesaria. La documentación fue precisa. Y cuando Elena finalmente se quedó dormida en la habitación de invitados de la casa de Esteban esa noche, exhausta por el bajón de adrenalina, él fue a su oficina y comenzó a trabajar. Su oficina en casa era un testamento de paranoia controlada, una caja fuerte segura que contenía discos de respaldo, equipo de comunicación encriptado que había conservado de sus días de servicio y una configuración de red que pondría celosas a la mayoría de las firmas de ciberseguridad. Esteban encendió su computadora y comenzó con lo básico. Oficial Ricardo Yáñez, 36 años, 12 años en la Policía Municipal de Valle de San Juan, casado con Ximena Yáñez, de soltera Hernández, 2 hijos, dueño de una casa en calle Arce en una buena zona de la ciudad. En la superficie, parecía una docena de otros policías de pueblo pequeño. Historial promedio, un par de condecoraciones, nada que gritara corrupción. Pero Esteban no creía en las superficies. Contactó primero a Daniel, un viejo amigo de sus días en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que ahora trabajaba en el sector privado en análisis de datos. El mensaje encriptado era simple: necesito antecedentes profundos. Objetivo civil. Sensible al tiempo. La respuesta de Daniel llegó en 20 minutos. Envíame lo que tengas. Mientras esperaba que Daniel hiciera su magia, Esteban comenzó su propia investigación. Buscó registros de propiedad, declaraciones financieras, perfiles de redes sociales. Ximena Yáñez publicaba con frecuencia fotos familiares, quejas sobre los precios de los comestibles, registros de ubicación en restaurantes locales. Ricardo Yáñez apenas tenía presencia en línea, lo cual era interesante en sí mismo. Los policías podían ser privados, pero un silencio digital completo en 2025 generalmente significaba que alguien estaba escondiendo algo. Esteban cruzó las rutas de patrulla de Yáñez con informes de incidentes, buscando patrones. Buscó en archivos de noticias cualquier mención del oficial. Encontró 3 quejas presentadas contra Yáñez a lo largo de los años, todas desestimadas, todas involucrando a mujeres jóvenes. Los detalles eran escasos debido a las leyes de privacidad, pero Esteban tenía formas de sortear esas barreras. A las 2 de la madrugada, su teléfono vibró. Daniel, todavía me debes una por lo de la Sierra de Sinaloa, dijo Daniel a modo de saludo. Evité que te dispararan en la sierra. Exacto. Así que estamos a mano después de esto. Una pausa. Esteban, ¿qué hizo este tipo? Le puso las manos encima a mi hija. La línea se quedó en silencio por un momento. Te envío un archivo. Encriptado. La contraseña es el cumpleaños de Elena al revés. Esteban, este tipo está sucio. Muy sucio. Esteban abrió el archivo. Lo que vio hizo que apretara la mandíbula. Ricardo Yáñez tenía secretos, sin duda. Una cuenta bancaria no registrada en Hermosillo con depósitos que no coincidían con su salario. Visitas regulares a una propiedad fuera de la ciudad, una granja embargada propiedad de una sociedad anónima que Daniel rastreó hasta el cuñado de Yáñez, Quique Morales. Registros telefónicos que mostraban números desechables. Y lo más condenatorio, un patrón de paradas de tráfico involucrando a mujeres jóvenes. Siempre solas, siempre en tramos aislados de la carretera. Pero había más. Daniel había encontrado algo más. Conexiones con un empresario local llamado Raúl Bustos, que poseía la mitad de los bienes raíces comerciales en Valle de San Juan. Bustos tenía reputación de filántropo, pero sus finanzas mostraban irregularidades que sugerían lavado de dinero. Y el nombre de Yáñez aparecía en conexión con varios incidentes que involucraban propiedades de Bustos donde se habían presentado informes policiales y luego desaparecido misteriosamente. Esteban se recostó en su silla, procesando. Esto no era solo un policía depredador. Esto era todo un ecosistema de corrupción. Y Yáñez era una pieza de él. Su teléfono sonó de nuevo.
Esta vez era Jaime Méndez, otro viejo contacto, un exoficial de justicia militar que ahora ejercía la abogacía en Hermosillo. Daniel me llamó, dijo Jaime. Dijo que podrías necesitar consulta legal. Esteban agradeció la discreción. Potencialmente. Estoy en Valle de San Juan mañana por la tarde de todos modos. Caso diferente. Podría pasarme. Te lo agradecería. Después de que Jaime colgó, Esteban continuó indagando. Encontró la propiedad de la granja embargada en imágenes satelitales, aislada, rodeada de tierra vacía. Anotó las coordenadas. Luego comenzó a investigar a Quique Morales, el cuñado de Yáñez. Morales tenía antecedentes: robo menor, asalto, posesión de drogas. Trabajaba como mecánico en un taller en la ciudad, pero sus declaraciones de impuestos mostraban ingresos que no coincidían con sus salarios. La imagen se estaba aclarando. Yáñez no era solo un policía corrupto, era un facilitador. Hacía desaparecer problemas para gente como Bustos. Usaba su placa para intimidar y explotar, y lo hacía todo mientras se escondía detrás de la delgada línea azul. Esteban trabajó durante la noche, construyendo un mapa de la red en su computadora: nombres, conexiones, flujos financieros, cronología de incidentes. Al amanecer, tenía el esqueleto de algo mucho más grande que un solo asalto. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas que fueran innegables. Evidencia que hiciera que incluso otros policías se volvieran contra Yáñez. Necesitaba sacar al hombre a la luz. Cuando Elena se despertó alrededor de las 8, encontró a su padre en la cocina preparando el desayuno. Huevos, tostadas, café. Parecía cansado pero concentrado. ¿Dormiste?, preguntó ella. Dormiré más tarde. Le deslizó un plato. ¿Cómo te sientes? Enojada. Se sentó, picando los huevos. Sigo pensando en todas las cosas que debería haber hecho de manera diferente. Nada de esto es tu culpa, dijo Esteban con firmeza. No hiciste nada malo. Él lo hizo, y va a pagar por ello. ¿Qué encontraste? Esteban había debatido cuánto contarle. Elena era inteligente, resiliente, pero aún estaba procesando el trauma. Pero también era una adulta, y merecía saber. Ha hecho esto antes, varias veces según lo que estoy viendo. También está conectado con gente muy sospechosa en la ciudad. Esteban sirvió café. Tengo un amigo que viene esta tarde, un abogado. Vamos a trazar opciones. ¿Te refieres a denunciarlo? Esa es una opción. Pero Elena, necesito que entiendas algo. Se supone que el sistema debe funcionar: asuntos internos, investigaciones, rendición de cuentas. Pero a veces el sistema está comprometido. Yáñez se ha salido con la suya durante años porque la gente lo ha estado protegiendo o mirando hacia otro lado, o ambas cosas. Elena lo miró a los ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que no pueda lastimar a nadie más, nunca. La voz de Esteban era tranquila, pero había acero debajo. Pasé 23 años aprendiendo cómo desmantelar redes, cómo explotar debilidades, cómo hacer que la gente mala enfrente consecuencias. Esto es solo otra operación. Papá, es un policía. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. Legalmente, preferiblemente, pero de una forma u otra, la vida de Ricardo Yáñez tal como la conoce ha terminado. El timbre sonó. Esteban miró su reloj. 9:15 de la mañana. Demasiado temprano para Jaime. Fue a la puerta, llevando instintivamente la mano a la pistola que guardaba en una caja fuerte de acceso rápido junto a la entrada. A través de la ventana, vio un coche patrulla en su entrada. Su sangre se heló. Entonces reconoció al hombre en su porche, no Yáñez, sino el capitán Cristóbal Hernández de la Policía Municipal de Valle de San Juan. Esteban había conocido a Hernández exactamente una vez, en una barbacoa comunitaria hace 3 años. Hablaron brevemente sobre el servicio militar. Hernández había estado en el ejército, tropa, hizo operaciones en Michoacán antes de unirse a la policía. Tenía poco más de 50 años, profesional, con reputación de ser honesto. Ahora, Hernández estaba en el porche de Esteban luciendo incómodo. Esteban abrió la puerta. Capitán. Señor García.
Siento molestarlo tan temprano. Necesito hablar con usted sobre una acusación que involucra a uno de mis oficiales. La mente de Esteban se aceleró. ¿Yáñez los había denunciado primero? ¿Era esto intimidación? Pase. Hernández entró, vio a Elena en la cocina, y su expresión cambió, algo entre reconocimiento y resignación. Señorita García, soy el capitán Hernández. Sé quién es usted, dijo Elena en voz baja. Hernández se volvió hacia Esteban. El oficial Yáñez presentó un informe esta mañana. Dice que su hija le hizo llamadas telefónicas amenazantes anoche. Afirma que ella va a presentar una denuncia falsa sobre su conducta durante una parada de tráfico. Está pidiendo una orden de restricción. Esteban sintió a Elena detrás de él. Mantuvo su propia expresión neutral. ¿Es eso cierto? Necesito preguntar, ¿su hija planea presentar una denuncia? Sí, dijo Esteban simplemente. Porque el oficial Yáñez la agredió en la carretera 47 ayer por la tarde. Le puso las manos encima, hizo amenazas explícitas cuando ella lo rechazó. Así que, sí, habrá una denuncia. Una real. La mandíbula de Hernández se tensó. ¿Tiene evidencia? Tengo el testimonio de mi hija. Tengo un examen médico realizado anoche, y tengo un patrón de comportamiento del oficial Yáñez que sugiere que esta no es la primera vez que abusa de su posición. Esteban se cruzó de brazos. Capitán, sé que tiene un trabajo que hacer, pero pasé 23 años en inteligencia militar. Sé cuando alguien se está adelantando a una historia. Yáñez está tratando de desacreditar a Elena antes de que ella pueda denunciarlo. Es una táctica clásica, negar, atacar y revertir el papel de víctima y ofensor. Hernández guardó silencio por un largo momento. Luego, ¿puedo hablar con usted en privado, señor García? Esteban miró a Elena, quien asintió. Llevó a Hernández al patio trasero. Una vez cerrada la puerta, Hernández se volvió hacia él. Necesito que sea sincero conmigo. ¿Su hija llamó a Yáñez anoche? No. Ella ha estado aquí conmigo desde el incidente. Tengo su teléfono si necesita verificar los registros. Hernández exhaló lentamente. Yáñez ha estado con el departamento 12 años. Nunca tuvo una queja justificada. Nunca tuvo una justificada, corrigió Esteban. ¿Cuántas quejas fueron presentadas y desestimadas? El silencio de Hernández fue respuesta suficiente. Capitán, no lo conozco bien, pero usted fue del ejército. ¿Entiende? Cadena de mando, honor, hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Esteban lo miró a los ojos. Mi hija fue atacada por alguien que juró proteger a la gente. Ese hombre ahora está tratando de destruir su credibilidad antes de que ella pueda siquiera denunciarlo. Si entierra esto, si deja que se salga con la suya, es cómplice. Y le prometo, no dejaré que eso quede así. ¿Me está amenazando, señor García? Le estoy informando. La voz de Esteban era nivelada. Ya he comenzado a recopilar información. Lo que encontré en menos de 12 horas sugiere que el oficial Yáñez está involucrado en actividades mucho más allá de agredir a mi hija. Puede adelantarse a esto. Haga lo correcto. Limpie su casa. O puede protegerlo, y cuando todo salga a la luz y saldrá a la luz su carrera caerá con la de él. La expresión de Hernández se oscureció. No respondo bien a los ultimátums. No es un ultimátum. Es la realidad. Esteban sacó su teléfono, le mostró a Hernández una foto, el estado de cuenta bancario no registrado de Yáñez. Tengo más. Mucho más. La pregunta es si quiere ser parte de la solución o parte del problema. Hernández miró el teléfono, luego a Esteban. ¿De dónde sacó esto? ¿Importa? Es real. La cuenta existe. Los depósitos no coinciden con su salario, y eso es solo la superficie. Por un largo momento, Hernández no dijo nada. Luego, necesito hacer algunas llamadas. No salga de la ciudad. No voy a ninguna parte. Pero capitán. Esteban esperó hasta que Hernández se volvió. Le doy 72 horas para hacer lo correcto. Después de eso, llevo esto a la FGR,
a la policía estatal y a todos los medios de comunicación que pueda encontrar. Usted elige cómo se desarrolla esto. Hernández se fue sin decir otra palabra. Esteban vio alejarse el coche patrulla, luego volvió adentro con Elena. ¿Qué dijo?, preguntó ella. Va a hacer llamadas. Lo que significa que o va a investigar adecuadamente, o va a advertir a Yáñez. Esteban se sirvió café fresco. De cualquier manera, estamos listos. Jaime Méndez llegó esa tarde, llevando un maletín y una botella de tequila añejo. Tenía 58 años, cabello gris, con los ojos agudos de alguien que había pasado décadas leyendo a la gente. Escuchó la historia de Elena sin interrumpir, tomó notas, hizo preguntas aclaratorias. Cuando ella terminó, Jaime se recostó. Tienes un caso. Asalto, abuso de autoridad, violaciones de derechos humanos, penal y civil. El problema es la prueba. Es tu palabra contra la del policía, y el sistema tiende a proteger a los suyos. ¿Y si tuviéramos evidencia de un patrón?, preguntó Esteban. Otras víctimas, otros incidentes. Eso ayudaría, pero conseguir que otras mujeres se presenten contra un policía es difícil. Tienen miedo. Se les ha dicho que nadie les creerá. Han seguido con sus vidas. Esteban sacó su computadora portátil, le mostró a Jaime todo lo que Daniel le había enviado. La expresión del abogado se volvió más seria a medida que se desplazaba por los archivos. Este es un buen trabajo, pero parte de esto los registros bancarios, especialmente tengo que preguntar cómo obtuviste esto. ¿Importa para una estrategia de defensa? Importa si queremos usarlo en la corte. La evidencia obtenida ilegalmente se descarta. No planeo usarlo en la corte. Planeo usarlo como ventaja. Esteban se inclinó hacia adelante. Jaime, no quiero un juicio largo. Quiero que la vida de ese hombre sea destruida. Quiero que lo pierda todo, su placa, su pensión, su libertad, su reputación. Quiero que entienda lo que se siente al ser impotente. Jaime se quedó callado un momento. Esteban, soy un funcionario de la corte. No puedo ser parte de nada ilegal. No te pido que lo seas. Te pido que ayudes a Elena a presentar las quejas adecuadas, navegar por el sistema, asegurarte de que sus derechos estén protegidos. Lo que yo haga con el resto de esta información, eso es asunto mío. Jaime miró a Elena. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que pague, dijo ella en voz baja. Pero no quiero que mi papá vaya a la cárcel haciéndolo. No lo haré, le aseguró Esteban. He operado en zonas grises legales antes. Conozco los límites. Jaime suspiró, abrió su maletín y sacó formularios. Muy bien. Empecemos con la queja oficial. Elena, necesito que me expliques todo de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, construyeron una queja formal hermética. Jaime hizo llamadas a contactos en la Fiscalía General de Justicia del Estado, comenzó a sentar las bases para una investigación de derechos humanos. Mientras tanto, Esteban continuó su investigación, construyendo un expediente sobre Ricardo Yáñez que se volvía más condenatorio a cada hora. Al anochecer, Daniel envió otro mensaje. Encontré algo. El cuñado de Yáñez, Quique Morales, tiene un socio comercial, Raúl Bustos. La propiedad de la granja es un punto de distribución. Tengo imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana que muestran camiones yendo y viniendo a horas extrañas. El patrullero de Yáñez aparece allí también. Esteban sintió que las piezas encajaban en su lugar. Yáñez no era solo corrupto. Estaba activamente involucrado en la operación de Bustos, fuera lo que fuera. Drogas, lo más probable dada la historia de Morales y la ubicación aislada. Su teléfono vibró. Número desconocido. Esteban contestó con cautela. Sí. Señor García. Era el capitán Hernández. Necesitamos hablar en persona. Esta noche. ¿Dónde? El viejo almacén Mendoza en la avenida Industrial. 11 de la noche. Venga solo. La línea se cortó. Esteban miró su teléfono. ¿Esto era muy bueno o muy malo? Jaime, todavía en la casa, frunció el ceño. ¿No estás considerando seriamente ir? Lo estoy.
Es una trampa obvia. Probablemente. Pero también es una oportunidad. Esteban miró su reloj. Si Hernández está sucio, intentará amenazarme o comprarme. Si está limpio, quiere hablar fuera de registro. De cualquier manera, aprendo algo. ¿Y si simplemente te disparan? Esteban sonrió sombríamente. No sobreviví 2 décadas en inteligencia siendo estúpido. Tendré cuidado. Elena le agarró el brazo. Papá, por favor. Esto se está volviendo demasiado peligroso. Siempre fue peligroso. Pero Elenita, te prometo que sé lo que estoy haciendo. Le besó la frente. Quédate aquí. Jaime se quedará contigo. Si no he vuelto para la 1 de la madrugada, llama a la oficina de la FGR en Hermosillo. El número está en mi escritorio. A las 10:45 de la noche, Esteban condujo hasta el distrito de almacenes. El almacén Mendoza estaba abandonado, una reliquia de cuando Valle de San Juan tenía pretensiones de crecimiento industrial. Aparcó a 2 cuadras de distancia, se acercó a pie, con los ojos escaneando amenazas. Años de entrenamiento lo hacían consciente de las líneas de visión, rutas de salida, posibles puntos de emboscada. La puerta del almacén estaba abierta. Adentro, luz tenue de lámparas industriales. Y Cristóbal Hernández, solo, de pie en medio del espacio vacío. Esteban entró lentamente, con las manos visibles. Capitán García. Hernández parecía agotado. Estoy asumiendo un riesgo enorme reuniéndome con usted así. ¿Por qué estamos aquí? Porque no puedo tener esta conversación en la estación. Las paredes oyen. Hernández se frotó la cara. He sido capitán durante 6 años. En ese tiempo, he tratado de dirigir un departamento limpio, pero Valle de San Juan es un pueblo pequeño. La gente tiene relaciones que se remontan a generaciones. Los favores se intercambian. Las líneas se difuminan. Ricardo Yáñez, entre otros. Pero sí. Hernández sacó una memoria USB. Esto es todo lo que tengo sobre Yáñez. Quejas internas que fueron enterradas. Informes de incidentes que desaparecieron. Declaraciones de testigos que nunca fueron seguidas. He estado recolectándolo durante 2 años desde que comencé a sospechar que algo andaba mal. Esteban tomó la unidad. ¿Por qué no actuó sobre esto? Porque Yáñez no está solo. Está protegido por el ayuntamiento. Por Raúl Bustos, que posee la mitad de este pueblo. Por otros policías que están involucrados, o demasiado asustados para hablar. La voz de Hernández era amarga. Intenté ir por los canales oficiales, me encontré con un muro. El alcalde dejó claro que si presionaba demasiado, sería reemplazado por alguien más. Cooperativo. Entonces, ha estado sentado sobre evidencia de crímenes. He estado esperando el momento adecuado, una oportunidad, ventaja. Hernández miró a Esteban a los ojos. Y entonces entró en mi vida con la queja de su hija y su experiencia en inteligencia. Sé quién es, García. Lo busqué después de conocernos hace 3 años. Estado Mayor. Operaciones en zonas clasificadas. Medallas que ni siquiera puedo verificar porque todavía están selladas. Usted es exactamente lo que necesito. Esteban procesó esto. Quiere que sea su arma. Quiero que sea la chispa que incendie todo esto. Yáñez agredió a su hija. Eso es personal para usted, pero también es la grieta en el muro. Si va tras él lo suficientemente fuerte, lo suficientemente ruidoso, toda la estructura podrida colapsa. Y usted se mantiene limpio. Me mantengo efectivo, corrigió Hernández. Si caigo con ellos, ¿quién dirige este departamento? Alguien que Bustos elija. No, necesito sobrevivir a esto para poder reconstruir después. Era pragmático, casi cínico, pero Esteban entendía el cálculo. ¿Qué hay en la unidad? Prueba de que Yáñez ha estado en la nómina de Raúl Bustos durante 8 años. Prueba de que ha agredido al menos a 5 mujeres, probablemente más. Prueba de que él y su cuñado están moviendo producto a través de esa granja. Y prueba de que el alcalde Gabriel Huerta ha estado encubriendo todo porque Bustos financia sus campañas.
Esteban sintió una fría satisfacción. Me está entregando una conspiración. Le estoy entregando la verdad. Lo que haga con ella es asunto suyo. Pero García. Hernández se acercó más. Bustos es peligroso. Tiene dinero, conexiones, una disposición a lastimar a las personas que lo amenazan. Si va tras Yáñez, va tras Bustos. Y eso significa que necesita ser más inteligente y más malo que ambos. Lo soy. Hernández lo estudió, luego asintió. Sí, creo que podría serlo. 72 horas, dijo. No es mucho tiempo. Es suficiente. Esteban se guardó la memoria USB. Una pregunta. ¿Por qué vino realmente a mi casa esta mañana? ¿Para advertirle? En realidad, Yáñez me dijo que iba a presentar el informe falso. Quería ver si usted era alguien que se doblaría bajo presión o si lucharía. Usted luchó. Una sonrisa sombría. Ahí fue cuando supe que había apostado al caballo correcto. Se separaron en la oscuridad. Esteban condujo a casa con la mente a toda velocidad, ya planeando sus siguientes movimientos. La memoria USB era un tesoro. Hernández había sido minucioso, metódico, construyendo un caso que no podía procesar él mismo, pero que podía darle a alguien que pudiera. De vuelta en su casa, Elena y Jaime todavía estaban despiertos, ansiosos. Esteban les mostró el contenido de la unidad. Jaime silbó bajo. Esto es suficiente para acabar con la mitad del liderazgo de la ciudad. Ese es el plan. Esteban comenzó a trazar una estrategia. Haremos esto público en 72 horas. Pero antes de eso, necesito asegurarme de que Yáñez no pueda correr, no pueda destruir evidencia, no pueda lastimar a nadie más. Eso significa que necesitamos movernos rápido e inteligentemente. ¿Qué necesitas?, preguntó Jaime. Necesito copias de esta unidad en múltiples manos. FGR, Policía Estatal, periodistas, un seguro en caso de que me pase algo. Necesito identificar a las otras víctimas de Yáñez y prepararlas para hablar. Y necesito poner a Raúl Bustos lo suficientemente nervioso como para cometer un error. Elena miraba a su padre con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás disfrutando esto? Esteban la miró a los ojos. Estoy haciendo lo que mejor sé hacer, Elenita. Esta gente te lastimó. Han lastimado a otros. Creen que son intocables porque se han salido con la suya durante tanto tiempo. Pero todos tienen un punto de quiebre. Todos tienen una debilidad. Y yo soy muy bueno encontrándolas. Durante las siguientes 24 horas, Esteban orquestó una cuidadosa serie de movimientos. Daniel localizó a 3 de las víctimas anteriores de Yáñez, mujeres que habían presentado quejas que no llegaron a nada, que habían sido intimidadas para guardar silencio. Jaime se puso en contacto con ellas a través de intermediarios, ofreció protección legal, convenció a 2 de ellas para que se presentaran. Mientras tanto, Esteban comenzó a alimentar con información a una reportera del Imparcial, una mujer llamada Teresa Suárez, que había construido una reputación por el periodismo de investigación. No reveló todo, solo lo suficiente para interesarla. Un policía corrupto, un patrón de abuso, conexiones con el crimen organizado. El segundo día, Esteban hizo un movimiento audaz. Visitó la oficina de Raúl Bustos. Bustos tenía 62 años, cabello plateado, vestía un traje caro en una oficina decorada con fotos de él estrechando la mano de políticos y celebridades. Saludó a Esteban con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Señor García, no creo que nos hayamos conocido. No, pero creo que tenemos intereses mutuos que discutir. Esteban se sentó sin invitación. Ricardo Yáñez. La sonrisa de Bustos se congeló. El oficial Yáñez es un conocido. Es un empleado. No nos insultemos con eufemismos. Esteban se recostó. Verá, tengo un problema. Yáñez agredió a mi hija. Voy a destruirlo por eso. Pero soy un hombre razonable. No quiero daños colaterales. Así que, le estoy dando la oportunidad de cortar lazos con él. No sé de qué está hablando. Esteban sacó su teléfono, le mostró a Bustos una foto, registros financieros vinculando a Bustos con la propiedad de la granja.
Puede hacerse el tonto si quiere, pero en unas 48 horas, todo esto se hace público. La FGR se involucra. Policía estatal, circo mediático. Su elección es si cae con Yáñez o si se distancia ahora. La expresión de Bustos se endureció. Está haciendo amenazas. Le estoy ofreciendo un trato. Yáñez agredió a mi hija. Eso es personal. ¿Sus negocios? No me importan. Déjeme tener a Yáñez y me aseguraré de que la investigación se mantenga enfocada en él, no en usted. Era una mentira. Por supuesto, Esteban tenía toda la intención de quemar toda la operación de Bustos. Pero necesitaba que Bustos entrara en pánico, que cometiera errores, que se volviera contra sus aliados. Bustos se puso de pie. Salga de mi oficina. Piénselo, dijo Esteban con calma. 48 horas. Se fue sabiendo que había plantado una semilla de paranoia. Bustos comenzaría a cubrir sus huellas, tal vez contactaría a Yáñez, definitivamente haría movimientos nerviosos que Esteban podría explotar. Esa noche, Teresa Suárez llamó. Señor García, he estado indagando en lo que me dijo. Esto es más grande que un solo policía. Lo sé. Quiero sacar esta historia, pero necesito poder verificar todo. ¿Puede darme documentación? Mañana por la noche. Reúnase conmigo en la cafetería El Amanecer, 8 de la tarde. Traiga a su editor si quiere. Le daré suficiente para publicar. A la mañana siguiente, día 3, sonó el teléfono de Esteban. Número desconocido de nuevo, pero esta vez reconoció la voz de inmediato. Ricardo Yáñez. García, deberíamos hablar. La mano de Esteban se tensó en el teléfono. Esta era la primera vez que escuchaba la voz del hombre que había agredido a su hija. No creo que tengamos nada que discutir. Su hija está cometiendo un gran error. Presentando informes falsos, tratando de arruinar mi carrera. Pero estoy dispuesto a dejarlo pasar si ella retira la queja. No entiende la situación en la que está. Tengo amigos. Usted es un viejo espía retirado viviendo en medio de la nada. ¿Cree que puede luchar contra esto? La voz de Esteban se volvió fría. Oficial Yáñez, déjeme dejar algo muy claro. Sé sobre la cuenta bancaria en Hermosillo. Sé sobre la granja en la carretera 34. Sé sobre Raúl Bustos. Sé sobre las 5 mujeres antes de mi hija. Y en 24 horas, todos los demás también lo sabrán. Silencio en la línea. Cometió un error cuando tocó a mi hija, continuó Esteban. Cometió un error más grande cuando pensó que se saldría con la suya. Voy por usted, Yáñez. No con amenazas o violencia, con hechos, con evidencia, con cada secreto sucio que alguna vez enterró. Y cuando termine, no tendrá placa, ni pensión, ni futuro. Colgó. Elena, escuchando, parecía pálida. Papá, va a saber que eres tú quien. Bien. Que lo sepa. Que entre en pánico. Esteban miró la hora. 24 horas hasta que la carpeta vaya a su comandancia. Hagamos que cuenten. El último día fue una ráfaga de actividad. Esteban se reunió con Teresa Suárez en la cafetería, le dio copias de todo, los archivos de Hernández, la investigación de Daniel, documentación de los crímenes de Yáñez. Ella verificó las fuentes, trajo a su editor, y acordaron publicar. A la mañana siguiente, Jaime finalizó las quejas legales, cargos penales a través de la Fiscalía General, violaciones de derechos humanos a través de canales federales, demandas civiles de múltiples víctimas. Todo estaba programado para caer simultáneamente, creando una avalancha que no podría ser detenida ni enterrada. Daniel envió una última pieza de información. Imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de la granja mostrando a Yáñez reuniéndose con conocidos distribuidores de drogas. Con marca de tiempo, geoetiquetado, innegable. Esteban grabó todo en múltiples unidades, creó copias de seguridad encriptadas, distribuyó copias a contactos de confianza en todo el país. Si le pasaba algo, la información aún se haría pública. Y entonces, en la mañana de la hora 72, Esteban García entró en la comandancia de policía de Valle de San Juan llevando una carpeta. El sargento de guardia levantó la vista. ¿Puedo ayudarlo?
Necesito ver al capitán Hernández. Dígale que Esteban García está aquí. Querrá verme. 5 minutos después, Esteban fue escoltado a la oficina de Hernández. El capitán estaba al teléfono, con el rostro sombrío. Colgó cuando Esteban entró. La FGR acaba de llamar, dijo Hernández. Están enviando agentes. Alguien les reenvió un archivo sobre la operación de Raúl Bustos. Fui yo. Esteban puso la carpeta en el escritorio de Hernández. Esto es todo sobre Ricardo Yáñez. Registros bancarios, declaraciones de testigos, imágenes de vigilancia, documentación de cada crimen que ha cometido en los últimos 8 años. Los medios tienen copias. La FGR tiene copias. La Fiscalía Estatal tiene copias. No hay forma de enterrar esto. Hernández abrió la carpeta, pasó las páginas, y su expresión se oscureció. Dios santo. ¿Dónde está Yáñez ahora mismo? Patrullando. ¿Puedo llamarlo? Hágalo. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que se acabó. Hernández hizo la llamada. 20 minutos después, Ricardo Yáñez entró en la estación, con su sonrisa arrogante desvaneciéndose cuando vio a Esteban esperando en la oficina del capitán. ¿Qué está pasando? Hernández se puso de pie. Oficial Yáñez, está suspendido con efecto inmediato, pendiente de investigación sobre múltiples acusaciones de asalto, abuso de autoridad y conspiración. La cara de Yáñez se puso blanca. Esto es. Él está inventando esto. Tenemos 5 víctimas listas para testificar, dijo Esteban en voz baja. Tenemos registros financieros que muestran que ha estado en la nómina de Raúl Bustos. Tenemos imágenes de vigilancia ubicándolo en un sitio de distribución de drogas. Tenemos pruebas de cada queja que alguna vez se presentó en su contra y fue enterrada. Se acabó, Yáñez. Los ojos de Yáñez se movían entre Esteban y Hernández. Capitán, no puede creer. Placa y arma, dijo Hernández rotundamente. Ahora, por un momento, Yáñez pareció que podría correr. Luego sus hombros se hundieron y entregó su arma y placa. Cree que es algún tipo de héroe, le gruñó a Esteban. Usted no es nadie. Un viejo acabado jugando al detective. Esteban se acercó, con la voz baja y dura. Soy el padre de Elena García. Le puso las manos encima. La amenazó. Trató de romperla, pero falló porque ella es más fuerte de lo que jamás imaginó. Y yo también. Deje que eso se asimile. Pasé 23 años aprendiendo cómo destruir a gente como usted. Simplemente fue demasiado estúpido para darse cuenta de con quién estaba tratando. Yáñez se abalanzó hacia adelante, pero Hernández lo agarró. Sáquenlo de aquí. El capitán le dijo al sargento de guardia que había aparecido en la puerta. Celda de detención hasta que llegue la FGR. Mientras se llevaban a Yáñez, todavía gritando amenazas, Hernández se volvió hacia Esteban. Vaya asunto. Aún no ha terminado. Bustos todavía está ahí fuera. La FGR se encargará de Bustos. Su parte en esto ha terminado. Mi parte termina cuando mi hija obtenga justicia. Esteban recogió su carpeta. La historia sale mañana por la mañana. Para mañana por la tarde, todo este pueblo sabrá lo que pasó. Yáñez, Bustos, el alcalde Huerta, todo saldrá a la luz. Hernández asintió lentamente. ¿Y yo? Usted me dio la memoria USB. Ayudó a derribar la corrupción en su departamento. Eso lo convierte en un héroe, capitán. Úselo sabiamente. Esteban salió de la comandancia y condujo a casa. Elena estaba esperando, ansiosa. Cuando él le contó lo que pasó, ella comenzó a llorar. Alivio, ira, dolor, todo mezclado. ¿Realmente se acabó?, preguntó ella. La parte principal, sí. Habrá juicios, testimonios, atención mediática. Pero Yáñez está acabado. Nunca volverá a lastimar a nadie. Jaime llegó esa noche con noticias. La FGR se está moviendo rápido. Allanaron la granja esta tarde. Encontraron suficientes drogas para encerrar a Yáñez y Morales por 20 años como mínimo. También están recogiendo a Bustos ahora mismo.
Durante las siguientes 72 horas, la historia explotó. El artículo de Teresa Suárez apareció en la primera plana de todos los periódicos importantes de Sonora, la década de terror del policía de Valle de San Juan. Los detalles eran condenatorios. Víctimas de asalto, corrupción financiera, tráfico de drogas, funcionarios de la ciudad encubriéndolo. Yáñez fue transferido a un penal federal. El alcalde Huerta renunció bajo presión. Raúl Bustos fue arrestado por una docena de cargos. Y Esteban García, el oficial de inteligencia retirado que lo había derribado todo, dio exactamente una entrevista. Mi hija fue agredida por alguien que pensó que su placa lo hacía intocable, le dijo a Teresa Suárez. Le mostré que estaba equivocado. De eso se trataba todo esto. Asegurarme de que un hombre no pudiera lastimar a nadie más. 3 meses después, Ricardo Yáñez aceptó un acuerdo de culpabilidad. 15 años por asalto, abuso de autoridad y delitos contra la salud. Su cuñado, Quique Morales, recibió 10 años. Raúl Bustos enfrentaba un juicio que probablemente lo enviaría a prisión de por vida. Elena regresó a su programa de posgrado, reconstruyendo lentamente su sentido de seguridad. Comenzó un grupo de apoyo para sobrevivientes de asalto, convirtiendo su trauma en propósito. Y Esteban García regresó a su vida tranquila en el desierto, sabiendo que cuando más importaba, protegió a su hija y se aseguró de que se hiciera justicia. No perfectamente, no sin costo, pero completa e irrevocablemente. La carpeta que había llevado a esa comandancia había sido más que evidencia. Había sido una promesa cumplida, el amor de un padre convertido en arma en algo que los hombres corruptos no pudieron resistir. Ricardo Yáñez había preguntado quién le creería a Elena antes que a él. La respuesta había sido simple: todos. Esteban García se aseguró de que supieran la verdad. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.